El día de hoy le vamos a hablar del decreto 111 de 1996, de enero 15. Nuestro grupo está conformado por Minechi Pérez, Laura Suárez y quien les habla, María Sánchez. La ley 3 de los principios presupuestales. Este decreto compila las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995. Esto conforma el Estatuto del Presupuesto, el cual nos habla del sistema presupuestal. En el artículo 3 sobre la cobertura del estatuto, el cual existe en dos niveles. El primero corresponde al presupuesto general de la nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. Y el segundo incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley los otorgan. Nos habla sobre el plan financiero en el artículo 7, el cual es un instrumento de planificación y de gestión financiera del servicio público que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Nos habla de los principios del sistema presupuestal, el cual tenemos la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y el homeostasis. También tenemos el estatuto del presupuesto del COFES, el cual se refiere a un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Allí también hablamos del presupuesto de rentas y recursos de la capital, la cual se refiere a las contribuciones para fiscales, los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, eh, y los cuales afectan a un determinado y un único grupo social y económico que se utilizan para beneficio del propio sector público. Esta ley también nos habla del presupuesto de gastos o la ley de apropiaciones, el cual se refiere a los presupuestos que se componen de los gastos del funcionamiento y el servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión. Ahora vamos a seguir con la preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación. Bueno, primero que todo al gobierno le corresponde preparar anualmente el proyecto de presupuesto general de la Nación. Esto se hace con base a los anteproyectos que han presentado los órganos que conforman este presupuesto. El gobierno tendrá que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos y los principios presupuestales con la determinación de los gastos que se pretendan incluir en el proyecto del presupuesto. También sigue la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. Bueno, el gobierno tendrá que presentar a las comisiones económicas, o sea, al Senado y la Cámara, cada año durante la primera semana del mes de abril, el anteproyecto del presupuesto anual de rentas y gastos que se presentará en conformidad definitiva, esto a partir del 20 de julio de cada año al Congreso. Bueno, sigue el estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso. Una vez se presenta el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones, o sea, de las que hablamos anterior, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes, esto harán su debate y luego irán al Banco de la República para que les dé su opinión sobre el impacto y el nivel de gastos al presupuesto.
Luego sigue la repetición del presupuesto, o sea, el Gobierno Nacional expira el decreto de repetición antes del 10 de diciembre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. Lo siguiente es la liquidación del presupuesto. Esto le corresponde al gobierno dictar el decreto de la liquidación del presupuesto general de la Nación. Y por último, la ejecución del presupuesto. Las entidades territoriales beneficiarias de estos recursos deberán tener garantizado el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y aportar lo que le corresponda. Hablaremos de los principios presupuestales, que son un conjunto de reglas y directrices que guían la elaboración, ejecución y control de los presupuestos en una organización. Estos principios son fundamentales para garantizar la eficiencia, transparencia y eficacia en la gestión de los recursos financieros, desde la claridad de los objetivos hasta la flexibilidad para adaptarse a cambios. Los principios presupuestales son pilares esenciales en la toma de decisiones financieras. Entonces está la planificación y el presupuesto general de la nación deberá concordar con el contenido que está en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Inversiones, en el Plan Financiero y en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Encontramos la anualidad, que el año fiscal inicia del 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ya después del 31 de diciembre no se podrán asumir compromisos con cargos a las apropiaciones del año fiscal, que se cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. En la universalidad, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. En la unidad de caja, con todo lo que se recauda de las rentas y recursos de capital, se atenderá al pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la nación. Encontramos también la programación integral, que nos dice que todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversiones y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. En la especialización, las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. La inembargabilidad es un reglamento por el Decreto Nacional 1101 de 2007 que dice que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. La inembargabilidad es un reglamento por el Decreto Nacional 1101 de 2007 que dice que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación de la Junta Directiva del Banco de la República, Ley 179 del 94, artículo 7. La homeostasis presupuestal es el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. La Ley 179 del 94 en el artículo 8. Entonces, cuando el país recibe ingresos inesperados que podrían afectar la estabilidad económica, el gobierno puede usar parte de esos ingresos para mantener la economía en buen estado y guardar el excedente en un fondo especial. Además, en el proyecto presupuestal anual, el gobierno incluirá un plan detallado sobre compromisos que planea asumir en el futuro. En casos especiales, como proyectos importantes de infraestructura,
energía, comunicaciones, entre otros, el Consejo Superior de Política Fiscal puede permitir que el gobierno asuma compromisos financieros que afecten presupuestos futuros sin necesidad de incluirlos en el presupuesto del año en curso. Estos casos deben ser reportados al Congreso para su conocimiento.